Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... El Parque Elegido en el centro norte de Quito se convirtió en una zona de resistencia el sábado 21 de noviembre. Colectivos feministas intervinieron el espacio para que Sonidos de la Memoria, un ritual sonoro y simbólico, retumbe en la capital contra el olvido y la impunidad. Eran las 18:30 cuando en el arco de la Circasiana comenzaron a proyectarse los nombres y apellidos de las 101 mujeres cisgénero, trans, niños y adolescentes asesinadas desde enero hasta noviembre de este año, según el registro de la Alianza para el Monitoreo y Mapeo de Femicidios. De la mañana con 16 minutos, 8:16 minutos. Saludamos y damos la bienvenida a Sibel Martínez, activista en derechos humanos y vicepresidente del Consejo de Protección de Derechos de Quito. Sibel, buenos días. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Estamos con usted, Alexis Moncayo, y quien le habla, Licenia Espinel. Las cifras de femicidios en Ecuador crecen y las circunstancias de estos asesinatos sin duda preocupan aún más a la sociedad, a la población en general, sin que se vea en el corto, en el mediano o largo plazo una solución a esta problemática. Mañana se conmemora el Día de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, de la lucha contra la violencia contra la mujer, pero esto no se ha visto, al menos en nuestro país, reflejado en una reducción de cifras de estos asesinatos de seres humanos por el solo hecho de ser mujeres. ¿Cómo le encuentra al país esta conmemoración? Sibel, buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias, Licenia, Alexis, un gusto verlo por aquí, además. Bueno, para nosotros es un día de luto. Son 101 femicidios, 11 femicidios en noviembre, solo en el mes de noviembre. Hablamos de 1.084 niños en la orfandad desde el 2014 a la fecha. 98 niños en esta época de pandemia han quedado en la orfandad. Eso como para tener pocas cifras, porque yo creo que al hablar de cifras, estamos olvidando que esas mujeres y esos niños no son una fría cifra. Son personas cuyas trayectorias de vida se han visto truncadas y que lastimosamente el Estado no ha sabido resolver como tiene que ser, es decir, actuar con debida diligencia reforzada además, ¿no es cierto? Somos grupos de atención prioritaria, mujeres y niños, y sobre esa base la protección siempre tiene que ser reforzada. El Estado es garante de la igualdad en este país y esa igualdad se debe traducir además en esa prevención y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de las mujeres. Pero yo haría una disquisición además entre niños y mujeres. Somos dos grupos de atención prioritaria distintos, ¿sí? Y que yo estoy notando con mucha preocupación que a las niñas, a los niños y adolescentes se les ha dejado al último de la fila. Si a las mujeres no se nos ha protegido, a los niños peor todavía. Pero hoy que estamos a punto de celebrar, ¿no es cierto?, el Día de la No Violencia contra la Mujer, les podemos decir con mucha pena que lastimosamente, a más de no tener o no contar con esa voluntad política, o quizá tenemos este discurso demagógico que no termina de decantar en hechos tangibles, que tiene que ver con presupuesto, que tiene que ver con actuar, como digo, con debida diligencia frente a estos hechos violentos a efectos de aminorar el riesgo generalizado en el que nos encontramos las mujeres. Y esto no es un tema de simplemente decir las cosas por decir, esto es un hecho técnico además, ¿no? Entonces demandamos recursos suficientes técnicos y también económicos para hacerle frente a una violencia en la que no sacamos nada con atender estos hechos violentos. Deben ser prevenidos, porque atender significa, ¿no es cierto?, levantar un cadáver. Eso es lo que significa frente a esta situación tan extrema a la que estamos viviendo. Usted hablaba, perdón, interrumpa, buenos días. Usted hablaba de demagogia. Esa demagogia, digamos, llegó como un punto culmen en noviembre del 17 cuando se aprobó la ley para la erradicación de la violencia de género, pero la aplicación de esa ley y la aplicación de políticas públicas
requieren de lo que usted mencionaba hace un momento, de presupuesto. Y ese presupuesto, ¿para qué debería estar destinado y de qué manera otras instancias, que no sea el gobierno central, porque ya vemos que poco y nada les interesa el bienestar y los derechos de las mujeres en este caso, pero los gobiernos locales, otras instancias gubernamentales, quizás sí le están dando esta importancia a este tema tan delicado? ¿Qué es lo que deberían hacer y a qué deberían destinar, si es que los tienen, esos recursos para evitar que ocurran casos de violencia de género? Los recursos deben ser destinados para la prevención, protección y reparación de las víctimas de violencia de género. Y si hablamos de prevención, digamos, también deberíamos destinar, porque todo, si es que algo hacemos aquí en este país es atender casos, ¿no es cierto? No hablamos de prevención. Y entonces debemos pensar en un sistema, en que este sistema de protección integral de mujeres y niños funcione de verdad y comporte un obstáculo para los agresores. Cuando hablamos de sistemas de prevención y protección integral de mujeres, hablamos de 22 entidades que deben articularse a nivel nacional. Y cuando hablamos de sistemas de protección y prevención locales, hablamos de esas mismas entidades a nivel local articulándose también. Y entonces usted tiene toda la razón, Alexis. Aquí hay que trabajar en dos sentidos. Uno es la responsabilidad que a nivel Estado nacional se tiene y otro a nivel estados o gobiernos locales, perdón. Y frente a esa situación yo le digo, también estamos viendo con admiración cómo en la localidad también se habla desde el discurso, pero no se llega a decantar. Es decir, no existe el presupuesto suficiente para poder prevenir estos hechos violentos. Y le pongo un ejemplo muy claro aquí en Quito. En Quito, sí, se inauguró ya hace meses una Junta de Protección de Derechos de las Mujeres y de los Adultos Mayores, multicompetente, pero no tiene presupuesto. Entonces se cortó la cinta, aplausos, pero hasta el día de hoy no funciona. Entonces, a ratos sí nos quedamos en ese discurso, en un cúmulo de buenas voluntades. Yo creo que todos los que trabajamos en temas de violencia o de derechos humanos tenemos muy buena voluntad. Y quienes son políticos y lo entienden de esa forma también tienen buena voluntad. Pero de buena voluntad no vivimos en el país. Aquí hay que tener, ¿no es cierto?, los medios suficientes para garantizar de manera tangible que estos hechos violentos no se repitan. Sí, nada sacamos atendiendo y eso es la preocupación. ¿Cuál será nuestro límite? Pregunto yo. Son 101 femicidios ahora, 5 transfemicidios también, ¿sí? Niños muertos en manos de las personas que les deben cuidado y protección. Y todavía no reaccionamos, ¿no? Entonces aquí, sobre todo el pedido es de presupuesto, por supuesto, porque sin presupuesto no hacemos nada. Y ya en sistema de justicia, por supuesto, que es la segunda línea de defensa para estos casos, también pedimos que los operadores de justicia tengan la capacidad de atender estos hechos violentos y también sean sensibles a los mismos. Porque eso también está sucediendo. No hay la sensibilidad suficiente para poder proteger de forma real y efectiva a las mujeres, ¿no?, en situaciones de violencia. Sibel, tenemos una ley de erradicación de la violencia de género. ¿Hasta qué punto esta ley ha facilitado esta lucha contra la violencia de género desde sus diferentes aristas? ¿Ha permitido hacerlo o simplemente se ha quedado en el papel? Es decir, a ver, la ley de violencia de género contra la mujer es una conquista de los movimientos feministas, y eso hay que decirlo con claridad. Pero claro, se queda en el discurso el momento en que no se la hace efectiva, no se la territorializa, de modo que las mujeres, ¿no?, nos apropiemos de nuestros derechos, de esta ley, y podamos hacerla efectiva. Sin recursos eso no es posible. Entonces, no es una mala ley, es una ley que en efecto cumple un cometido, pero que tiene también una serie de temas que no han sido, digamos, manejados de buena forma por parte de los operadores que tienen que hacerlo, ¿no es cierto? O sea, el sistema de protección de derechos a la cabeza de la Secretaría de Derechos Humanos. Nos falta todavía algunas cosas, ¿no? Nos quedamos únicamente con esta encuesta que se hizo en noviembre del otro año, en donde dice que 6 de cada 10 mujeres sufrimos de violencia en el país, pero de ahí la idea es prevenir, y es eso lo que no se está dando, ¿no es cierto? Por ejemplo, la ficha de valoración de riesgos, que es algo preponderante en estas situaciones, no se está aplicando. Aunque los operadores de justicia dicen que sí se lo están haciendo, no lo están haciendo.
en temas de mujeres. En temas de niños, los niños no tienen esta ficha de valoración de riesgo. Y así como las mujeres mueren con boletas de auxilio en la cartera, 5 de ellas han muerto en esta situación durante la pandemia. Asimismo, los niños mueren, ¿sí?, con estas medidas de protección en el expediente, porque además no hay todavía, ¿no?, este trabajo mancomunado que permita ir al sitio y evitar que se siga viviendo estos actos tan atroces, ¿no? Doctora Sibel Martínez, usted decía hace un momento, digamos, tenemos todavía una sociedad que se muestra ante estos casos que son tan dolorosos y de los cuales en realidad no deberíamos ni siquiera estar hablando, ¿no? Pero vemos que hoy, en pleno siglo XXI, estamos hablando de que nos matamos entre nosotros y que además a las mujeres las están matando en casa, ¿no? Porque hay un altísimo porcentaje de femicidios y de agresión, no solo femicidios, sino de violencia que ocurren dentro del hogar, lo cual es un contrasentido desde todo punto de vista, no logro entender eso. Pero hay casos y hay hechos que se volvieron virales, doctora, y que también hablan de la indiferencia de la sociedad. Yo quiero citar 2 específicos, el de Diana Carolina en Ibarra y el de Colimes, me parece, y usted me corrige si es que me equivoco, hace pocos días atrás, donde se trata de agresiones. En el caso de Diana Carolina en Ibarra, el asesinato de esta mujer en manos de su pareja, y que además Diana Carolina estaba embarazada. Pero ahí hubo una transmisión en vivo por redes sociales, ¿no? Donde además le rodeaban a ella un grupo de policías, de no menos de 12, y donde ni policías ni la sociedad en general supo actuar ni supo prevenir para que ocurra ese asesinato doloroso. ¿Cómo entonces tenemos que la sociedad enfrentar este tipo de acontecimientos, ¿no? Este tipo de eventos, para que no se vuelvan comunes? Porque ver una transmisión en vivo de un femicidio creo que ya habla muy, muy mal de nosotros como sociedad en general, ¿no? Y las autoridades también deberían replantearse qué están haciendo para que esto suceda y para que no suceda a futuro. Yo creo que una sociedad que tolera, minimiza o naturaliza la violencia habilita el daño, ¿no? Es así. Y frente a esa situación no hemos tenido la respuesta que esperábamos. Yo hablo desde las mujeres, digamos, somos el 50% de la población. Y frente a esa situación tenemos que rogar, pedir, ¿no es cierto?, alzar la voz para que nuestros derechos no sean conculcados. Parecería ser que otra vez volvimos a estas épocas en que la violencia se pensaba era privada, ¿no? Y si bien seguimos de alguna manera confinados y esta situación o esta crisis atípica nos ha hecho regresar al hogar y estar ahí, ¿no es cierto? No quiere decir que nuestros derechos hayan sido conculcados o nuestros derechos también están confinados. Entonces, sí, es muy importante la actuación de la sociedad, de obligarnos a no naturalizar la violencia y de obligarnos a alzar la voz frente a estos hechos. Yo recuerdo cuando recién comenzaban estas situaciones, por ejemplo, de violencia sexual en contra de los niños en el espacio educativo, a propósito de este otro hecho que sale a la luz de las Guambras, ¿no es cierto?, en un colegio que cayó durante 5 años una situación atroz de violencia entre pares. Y vemos que cada día nos superamos como sociedad en hechos atroces, lastimosamente. Y cada día nos insensibilizamos más. Y cuando la sociedad en general se insensibiliza, somos incapaces de apiadarnos del dolor ajeno. Y por supuesto, esto va a seguir incrementándose. Y no vamos a tener límites en expresar nuestra violencia. De ahí la obligatoriedad como sociedad de exigir respuestas efectivas y eficaces y también ver en nuestro metro cuadrado, ¿no es cierto? Nosotros también tenemos algo que hacer, cada uno de nosotros, comenzando por no callarnos, ¿no? Por tender una mano, oír un grito desesperado, ¿no es cierto? Ver, por lo menos preocuparnos alrededor nuestro, cómo está el vecino, la vecina, para poder apoyar es muy importante. Sin embargo, la responsabilidad de garantizar a mujeres y niños una vida libre de violencia es del Estado. Y en esa situación debemos exigir entonces que se cumpla lo que se debe, que es prevención más que atención en estos casos, ¿no? Sibel, con una sociedad con esta falta de sensibilidad, como usted señala, con esta naturalización de la violencia, con un Estado indiferente ante estos casos, ¿existe una solución a la vista?
no tenemos ninguna posibilidad frente a esa situación. Yo digo, se cierran nuestras vías de escape y frente a esas vías de escape, las mujeres callan. Comentábamos en una reunión ampliada con varios actores del sistema de protección de derechos que las mujeres callan por varias razones, y aunque a usted no le parecería que no está dentro de ese radar, ¿no? Una de ellas es el hecho de que cuando salen, ¿sí?, a casas de acogida o tienen que irse de sus casas, piensan en sus hijos que no tienen conexión y que no van a poder seguir estudiando, por ejemplo. Y ese es otro tema que no se ha sabido resolver, porque lo que está sucediendo es que las políticas públicas están siendo ciegas, diría yo, de enfoque humanitario, de enfoque de género, ¿no? Y de interés superior del niño. Y entonces, cuando eso ocurre, pasan estas situaciones que nos obligan a nosotros a replegarnos sobre nosotras mismas, ¿no es cierto?, por miedo y temor y aguantar lo que venga. Y frente a ese hecho, quizá, si no actuamos como debemos, estaremos enfrentando una crisis humanitaria en el país, lastimosamente, en donde las mujeres y los niños llevarán la peor parte. Ahora, esta violencia machista, doctora Sibel Martínez, se va, digamos que, tomando otros espacios, ¿no? Hay violencia de género en el campo laboral, hay violencia patrimonial, psicológica, etcétera, etcétera, y hay también la violencia política. ¿Cuánto deberían aportar nuestros actores políticos para que esa violencia, convirtiéndose esos además en referentes de la sociedad, de sus votantes, etcétera, para que esa violencia tampoco se reproduzca a través de la política y eso se convierte en un mal ejemplo a seguir, ¿no? Muchas gracias, Alexis. Yo creo que además, ahora que estamos en épocas de elecciones, algo que es primordial exigir a cada uno de los actores políticos que están además bregando por un espacio, ¿no es cierto?, es esta visión de enfoque de género en cada una de sus propuestas. Yo sí pediría a toda la ciudadanía que hagamos este ejercicio de leer las propuestas de cada uno de los candidatos y veamos si es que estas cumplen con nuestras expectativas, al menos en temas tan sensibles como la prevención de la violencia contra la mujer, en todos sus espacios, además, como usted bien comenta, ¿no?, en donde ellos son llamados a ser ejemplo, ¿sí? De hecho, todos nosotros, los adultos, somos ejemplo, pero digamos, ellos que están bregando por estos espacios políticos, lo deben ser aún más. Entonces, ahí importantísimo que no se pierdan los enfoques humanitarios, de género, de prevención a favor de los niños. Y debería ser una exigencia de toda la sociedad que sus propuestas, ¿sí?, tengan todos estos enfoques y tengan además respuestas no demagógicas, ¿sí? O sea, aquí por leyes no faltan. Entonces, si nos van a proponer una ley para, ¿no es cierto?, castración química o algo así, pensemos dos veces, porque esa no es la posición. La posición tiene, o la visión tiene otro tipo de resultados positivos y tangibles que tienen que ver con los derechos humanos, en donde no estamos descubriendo además del agua tibia, todo está escrito y lo que tenemos que hacer es decantarlo a hacerlo nuestro, ¿no es cierto? Y ojo con retrocesos a los derechos humanos. Nos ha costado tanto tener, ¿no?, una visión muy clara con enfoque de derechos humanos. Lo que ocurre es que no termina de cantar en territorio, pero sí existe. Lo que tenemos que hacer y lograr es que no retrocedamos en derechos. Y ahí sí, como sociedad, tenemos definitivamente una labor muy importante que tiene que ver con inteligenciarnos respecto a las propuestas que hacen los políticos. Sibel, para finalizar, usted mencionó de estos 101 femicidios, hay alrededor de 80, 83 niños, niñas que se quedaron en la orfandad. ¿Qué pasa con ellos? ¿Quién ve por ellos ahora? Como Estado, ¿qué se puede hacer por ellos? ¿Qué deberían hacer por estos niños que se quedan sin sus padres o sin su madre? Bueno, en efecto hay un bono, ¿no? Un bono para los niños que han sufrido esta situación. A mí me preocupa mucho algunas cosas. La una es que este bono sigue esperando sentencia ejecutoriada para ser entregado. Y hay muchos casos en que las madres, o sea, no se toma los femicidios como tal, ¿sí? Lo hacen o siguen las causas por violación por muerte, o se para, por ejemplo, cuando el femicida se ha suicidado. Frente a esa situación, lo que nosotros exigimos como movimiento de mujeres es que se entregue desde el día 1, o sea, desde el momento en que esa mujer murió en manos de su compañero sentimental o no,
finalmente fue un femicidio, porque así debe ser investigado además, ¿no? Desde ese momento se le entregue ese bono. Eso preocupa. También preocupa el número de niños, ¿no? 1.084 hasta ahora, pero no sé si es que hay un registro de verdad que nos pueda garantizar que ese es el número y se ha hecho un seguimiento al respecto. De eso está a cargo el MIS. Y aunque hay buenas intenciones, todavía no notamos, digamos, de manera tangible que en efecto este bono surta el efecto deseado. ¿Qué se tiene previsto para el día de mañana? Sibel, no sé, las organizaciones han previsto algo, algún tipo de evento masivo, tomando en cuenta las, limitaciones que tenemos exactamente y las limitaciones por el virus. Bueno, sí, recordemos que el 25 de noviembre está concatenado además a 16 días de activismo hasta el 10 de diciembre, justamente para llamar la atención frente a estos hechos violentos. Entonces, hay varias actividades, desde foros, conversatorios y todos estos 16 días, ¿no? Y el ciberactivismo, en este caso particular y en la situación en la que nos encontramos, es la clave de nuestras protestas, digamos. Sin embargo, no se descarta que igual, ¿no? Salgamos a protestar, pero también con las limitaciones que tenemos, lo que vamos a hacer es sí posicionar fuertemente este tema a través de las redes sociales, de los foros y conversatorios. Muchísimas gracias a Sibel Martínez, activista en derechos humanos y vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito. Ustedes han escuchado la realidad que se vive en nuestro país por esta problemática de los femicidios, una realidad que lamentablemente no encuentra solución, o al menos una solución rápida, efectiva. Muchísimas gracias, Sibel. Muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego. En Punto Noticias, la noticia vive.